Lección 6. Las fuentes del derecho visigodo. Javier Alvarado Planas. L. El sistema jurídico de la España visigoda, fuentes romanas, derecho consuetudinario germánico y legislación visigoda. El continuo contacto de los godos con el Imperio Romano conllevó un lento proceso de asimilación de la cultura latina, idioma y literatura, religión, derecho, vestimenta, arte, etc. Desde el punto de vista de la historia del derecho, este lento proceso de romanización jurídica de los visigodos sigue planteando varios interrogantes. 19. ¿Cuál fue el grado de aplicación del derecho romano entre los godos? 2. 2. ¿En qué medida pervivió el derecho consuetudinario tradicional de los godos? 3 grados. ¿Cuándo comenzó a aplicarse la legislación visigoda a los romanos y cómo afectó ello al derecho romano? Respecto a la primera cuestión, conviene tener presente que el derecho romano del siglo I seguía siendo el constituido por leges iura, doctrina de Huyestas, divulgado en recopilaciones como la del Codex Gregorianus o el Codex Hermogenianus, pero sin duda, el texto jurídico más importante fue la aprobación del Codex Theosianus el año 438. El Código Theosiano era una tecoplación selectiva en 16 libros de las leyes y jura más importantes, a las que los emperadores posteriores fueron añadiendo sus disposiciones. Novelas. Sin embargo, tras la caída de Roma en el año 476 y la Cancillería Imperial, órgano encargado de la elaboración de las leyes, el Teociano perdió la posibilidad de ser actualizado por los modo que su progresivo desfase con la vida real produjo. Nuevas. Código. Emperadores de auge de la vulgarización, provincialización, del derecho. Desaparecía la Cancillería Imperial de Roma, los centros o escuelas jurídicas de las provincias se convirtieron en motores prácticamente autónomos de interpretación del derecho. B. La necesidad de regular situaciones no previstas en el derecho romano se solucionará acudiendo al propio Código Teociano, a veces interpretándolo forzadamente. C. Facilitó o estimuló a los monarcas germanos, ahora independientes del desaparecido Imperio Romano, a promulgar códigos legislativos a imitación del emperador romano. A esto hay que añadir que en España también hubo de recibirse el derecho del Imperio Romano de Oriente, concretamente la compilación de Justiniano, digesto y código, especialmente a partir de la conquista del sur de Hispania por el Imperio Bizantino durante los años 544 a 622. ¿Qué grado de aplicación tuvo el derecho romano a partir de la caída de Roma del año 476 y de la subsiguiente emancipación de los visigodos? Tenemos constancia documental de que el derecho romano siguió aplicándose en la monarquía visigoda por una triple vía. 1. Superíndice 2. El derecho romano del Código Teociano, y más tarde el Brevia Río de Alarico, se aplicó a la población de origen romano, ya veremos que también se aplicó a los visigodos como derecho subsidiario. 22. Su influencia también se dejó sentir en la labor legislativa de los monarcas visigodos que, en muchas ocasiones, incorporaron a sus códigos preceptos sacados literalmente del derecho romano. La Iglesia Católica continuó erigiéndose o inspirándose directamente en el derecho romano. No obstante, la profunda romanización jurídica de los visigodos, y supuso la práctica extinción de su derecho consuetudinario. Respecto a la segunda cuestión planteada al comienzo de este epígrafe, el que tras la caída de la monarquía visigoda surgiera en España un derecho distinto al conservado en las leyes visigodas, ha hecho suponer, supuestamente, los historiadores, la existencia de un derecho popular consuetudinario entre los godos que permaneció latente o reprimido al margen de la legislación oficial y romanizante conservado por las clases cultas. También se ha supuesto que al dicho derecho popular alto medieval muy semejante al de otros pueblos germánicos, seguramente procedería de la influencia germánica del derecho godo popular que sobrevivió durante la España visigoda. Como veremos, todo esto ha de ser matizado. En general, las principales instituciones tradicionales de los godos no fueron reprimidas ni combatidas por el derecho oficial del rey, sino que fueron asimiladas e integradas en la legislación visigoda. La técnica de los juristas godos y romanos fue, la mayoría de las veces, muy simple, se limitaron a revestir instituciones germanas con un ropaje romano. A modo de ejemplo, citaremos dos instituciones típicas del derecho de los pueblos germanos, la morgengave y la lutrache o venganza de la sangre. La morgengave, donación de la mañana que, tras la noche de bodas, hacía recién casado a su mujer en premio a su virginidad, se practicaba todavía entre los visigodos, tal vez solo entre las clases altas, dado que aparece en una colección de fórmulas de época visigoda. Pese a que los germanistas han afirmado que la legislación real perseguía hasta y otras costumbres, lo cierto es que aparece en el Liber Ludiciorum, pero con terminología romana. En efecto, en Li 3,1,6 la morgengave aparece subsumida en una de las formas de donación por razón del matrimonio, donatio propter nuptias, la dote, tal y como se comprueba en los dos textos. Fórmulas visigodas. N20, tanto me alimentan las dulzuras de tu amor, que ha contratado inmensas donaciones en favor tuyo, por razón de la belleza de tus formas. Entregó 10 siervos y 10 siervas, 10 caballos de buena sangre y 10 mulos, entre otras cosas, yarna, según lo corriente entre los godos según la antigua costumbre llamada morgengave. Liber Ludiciorum 3.16, si el padre quisiera, en nombre de su hijo, dar dote a un muera, puede entregar la décima parte de aquello que pudiera heredar el hijo. Cabalgaduras. A muerte de su padre, ya además 10 mancebos, y 10 mancebas, y 20. Igualmente, la lutrache o derecho del ofendido o de su familia per se. Giri. A dar al delincuente en virtud de autorización judicial, también aparece. 109. En la legislación visigoda bajo la figura de la traditio potestatem, entrega bajo la potestad del ofendido. Numerosos delitos que en el Liber se castigan con la traditio potestatem son una pervivencia judicializada del derecho de venganza de la CIPE, grupo familiar. Para ello, el legislador visigodo se limitó a copiar la tipología penal romana pero sustituyendo la pena de muerte del verdugo prevista en el derecho romano por la más germánica de traditio
Entrega al culpable a manos de la víctima o a sus parientes para hierco, creacionalmente el derecho de venganza 8 que sucedía si el acusado huía, en este caso, el derecho visigodo, al contrario que el romano, consideraba culpable al que no comparecía a juicio, lo que también daba derecho a la víctima o a sus familiares a perseguirlo y matarlo. En definitiva, sirvan estos ejemplos para demostrar la receptividad de la legislación visigoda hacia el derecho consueti. Dinario germánico. Respecto a la tercera cuestión planteada relativa al modo y momento de la aplicación de la legislación visigoda a la población romana, ello nos introduce en el debatido problema de la personalidad y territorialidad del derecho, que será objeto de estudio en la próxima lección. Los términos del debate son los siguientes. Durante la España visigoda hubo dos tradiciones jurídicas, la romana y la visigoda, plasmadas en dos clases de textos, por una parte, el derecho romano recopilado en el Código Teodosiano, 438, y luego en el Breviario de Alaricero. 506. Paralelamente, la legislación promulgada por los monarcas visigodos, el Código de Eurico, 480, el Código revisado de Leovigildo, 580, y el Liber Ludi. Siorum de Reses Vinto, 654. 12. La tesis personalista tradicional mantenía que los romanos se regían por CTH y BA mientras que a los visigodos se les aplicaba solo el SEIC hasta que el Liber Ludiciorum conllevó la unificación jurídica y jurisdiccional, es decir, que hasta el año 654 en que se promulgó el ley, se aplicó el principio de personalidad del derecho. 20. Defendía la aplicación territorial del derecho. Mediados del siglo XX se abrió camino a otra interpretación que a. Tesis de la derogación sucesiva de códigos. Todos los textos tuvieron aplicación para ambas poblaciones y se fueron diendo y derogando unos a otros. Tesis de García Gallo. B. Posteriormente también se ha mantenido la territorialidad del derecho pero con otro punto de vista. Tesis de la especialidad de derecho godo. La legislación emanada de los reyes visigodos aplicaba tanto a godos como a romanos pero, en caso de vacío legal, se acudía al derecho romano, es decir, que el derecho visigodo era un derecho de aplicación preferente, mientras que el derecho romano era un ordenamiento subsidiario. Tesis de Iglesia. Frente a estas dos tesis, de la personalidad y territorialidad del derecho, en 1997 plantea otra tesis mixta que explica coherentemente todos los datos, hasta el Codex Revistus de Leovigildo. Los romanos se regían por su derecho y los godos por su derecho nacional, aunque, en ausencia de norma, podían acudir al derecho romano. A partir de Leovigildo, ambas poblaciones se regían por el derecho del rey, pero, caso de vacío legal, acudían al derecho romano. Tesis de J. Alvarado. Y las fuentes del derecho visigodo. ¿Y cómo era el derecho godo antes de que comenzara a fijarse por escrito? El historiador Jordanes, siglo V, nos ha transmitido la noticia de que gracias a las enseñanzas de Isineo, siglo ya, c, los godos comenzaron a abandonar sus costumbres primitivas, barbáricos mores, y a regirse por leyes denominadas bellagines. Nametica meos erudiens, barbáricos mores habéis compesquit. Physicam traens, naturaliter propris legibus vivere tesit, oasus que nunc conscriptas belagines nuncupant, ética 11,69, no sabemos si por leyes, Jordanes entendía, normas escritas, pero, en todo caso, no tenemos pruebas de que existiera derecho godo escrito anterior al siglo V. Cuando se documentan las primeras leyes escritas de los visigodos. Peuepto 277 del Código del Rey Visigodo Eurico, 466 a 484, menciona el reparto era efectuado tiempo atrás por su padre Teórico y, 419 a 451, a raíz del Foedus Pacto en Roma del año 418. Establece tal precepto que, ordenamos, mantener los linderos tal y griega como llamando en otra ley nuestro padre digna. Memoria, es decir, que fue Teórico el primero del que tenemos constancia o por escrito. Por otra parte, Sidonio Apolinar, obispo de Clermont que fue hecho prisionero durante casi un año durante la invasión visigoda. Años 475-476, critica en una carta la oscura actuación de Ceronato, vicario de las Galias, porque prefería la aplicación del derecho godo sobre el romano. 111. Ricianas que propones, ensalza a los godos, insulta a los romanos, pisotea. Exultans gotis insultans que romanis. Lex teosianas calcans. A las leyes teosianas y aplica a las teoricianas, Carmina 7,495 y SS. De texto podría deducirse no solo la existencia de unas leyes de Teodo. De este. Teórico. 2. 433. 466, que se contraponen, y con fines solo literarios, nada menos que al CHK. Del emperador Teodosio, sino que el derecho godo se estaba aplicando también a los romanos. Su contenido se refería, al menos, a los repartos de tierras, gramo. Tesitertias, cuestiones de límites entre propietarios romanos y godos, derecho procesal, sucesorio y penal visigodo, etc. Pero también se ha conservado en el texto legal autodenominado Edicto de Teórico. En efecto, en 1579 el erudito Pitou realizó una copia de dos manuscritos hoy perdidos que llevaban por título Edictum Theoris y Regis Italiae, compilación de 155 preceptos breves de derecho romano vulgar de cuyo contenido no proporciona más datos sobre su autoría. Se ha supuesto que la autoría del edicto correspondería al rey ostrogodo Teórico el Grande, 493 a 526, que lo habría promulgado para su aplicación a la población romana, tesis de Enrico Vesta. Otros autores creen que sería una recopilación de leyes ordenada por el rey visigodo Teórico y ya la que se referiría al texto arriba citado de Sidonio Apolinar, tesis de Julio Is. Mara. Sin embargo, esto se contradice con el testimonio de San Isidoro que consideraba a Eurico el primer compilador visigodo. Finalmente, para el sector mayoritario, sería un edicto decretado por un gobernador provincial o el prefecto del pretorio responsable del territorio ocupado por Teórico II, las Galías. Tal cargo era desempeñado en ese momento por Magno de Narbona, del que precisamente Sidonio Apolinar comenta que dictó normas a los godos, dictat moiura getis, tesis de Álvaro de Orge, Levi.
Esto parece confirmarlo el propio dicto al hablar en tercera persona de los reyes. O sea, el autor no parece considerarse rey y referirse a los godos como bárbaros, calificativo utilizado por griegos y romanos para referirse a los extranjeros incultos, lo que parece indicar que el texto no fue redactado por godos. A. Los códigos de Eurico. C. Alarico. B. Y. Leovigildo Ser. Sidonio Apolinar, en una carta dirigida a León de Narbona, comenta que Eurico, así como somete al pueblo con las armas, así también se impone a estas con las leyes. Él lo apunta a la posibilidad de que Eurico fuera también un rey legislador. En efecto, también San Isidoro de Sevilla, arzobispo de Sevilla que falleció en el año 636, menciona en su historia de los godos que bajo Euri. O los godos comenzaron a tener leyes escritas, pues anteriormente se regían solo por sus usos y costumbres. Bajo este rey, los godos comenzaron a tener por escayo las instituciones de las leyes, pues antes se regían por usos y costumbres, es decir, que según San Isidoro, Eurico fue el primer legislador godo. Sin embargo, el propio código de Eurico hace referencia a las leyes de su padre, el rey Teodorico y se ha pensado que Isidoro, o bien desconocía la BUG legislativa de Teodorico que, conociéndola, le restó importancia para lanzar la obra de Eurico. Pero es igualmente posible que Isidoro no tuviera lo vista un ejemplar del código de Eurico sino la revisión leovigildiana y que, por tanto, desconociera la obra legislativa de los antecesores del rey godo. Podrían armonizarse todas las afirmaciones de Isidoro si consideráramos que la intención era la de señalar que Eurico fue el primer rey godo que, como tal, promulgó un corpus o código legislativo. Efectivamente, Isidoro no parece afirmar que Eurico fuera el primero en legislar, sino que bajo su reinado comenzaron a regirse fundamentalmente por leyes y no por costumbres. En cualquier caso y conjeturas aparte, lo que nos interesa destacar de todo esto es que hasta Eurico, los godos vivieron bajo un régimen jurídico fundamentalmente consuetudinario en el que el derecho escrito tenía un papel cada vez más relevante. ¿Qué se ha conservado del código de Eurico? En un palimpsesto, en griego significa documento raspado para escribir de nuevo, en el que aparece la obra de Viris Illustribus de San Jerónimo, siglo VII, actualmente custodiado en la Biblioteca Nacional de París. Se conservan, debajo de la escritura de dicho texto, varios capítulos de un antiguo código de los visigodos, que se supone corresponde al texto de Eurico. Concretamente se han conservado solo los preceptos 276 a 336 de los aproximadamente 350 que pudo tener. Álvaro de Ors efectuó una reconstrucción del mismo reuniendo aquellas leyes Queen. Liber Judiallarum de Reos Vinto se califican de leyes antiguas, o leyes antiguas enmendadas, así como comparándolas con otros textos legales, bávaros y burgundios, que se inspiraron en el código Eurico. Fue promulgado cerca del año 480 y su contenido acusa tal grado de romanización que se sospecha fue redactado por juristas romanos. Respecto al existir ámbito de vigencia y aplicación de C, actualmente parece existir unanimidad en que no fue derogado por el breviario de Alarico Ea, sino por el código de Leovigildo. Así lo demuestra el único ejemplar incompleto conseriado de C, escrito en caracteres unciales del siglo VI con algunas glosas o interpolaciones que confirman su uso en fecha posterior a Bea. Lo confirma igualmente el testimonio de Isidoro, Ist. Got. 51, sobre la labor legislativa de Leovigildo. Corrigió, Leovigildo, también aquellas leyes que aparecían confusamente establecidas por Eurico, afiadiendo muchas otras preteridas y suprimiendo algunas superfluas. Si Leovigildo corrigió las leyes de Eurico es que éstas seguían vigentes, pues resultaría absurdo revisar un texto supuestamente ya abrogado por Bea 80 años antes. La utilización que, décadas más tarde, la Les Burgundianum y la Les Baywariorum hicieron desear las respectivas reacciones, apoyaría también la vigencia del texto visigodo en fecha posterior a Bea. Si aceptamos esto como hecho probado resultaría que o bien C se aplicaba a godos y Bea romanos, o C y Bea formaban un ordenamiento jurídico en el que C era un texto especial iba a la legislación general o subsidiaria. Ciertamente C no parece haberse redactado con un criterio globalizador sino para salir al paso de cuestiones concretas, especialmente en materia penal. Por ejemplo, el matrimonio de Iraors no parece haber sido objeto en C de un tratamiento legal completo. Como en otras materias, lo que interesa en primer lugar es la sanción de una serie de actos ilícitos, CO. Como el adulterio, el rapto, la unión sin el consentimiento de los padres, etc. Lo mismo sucede en la regulación de la compraventa y, en general, con el resto de las instituciones. En definitiva, se trata de tomar posición respecto a determinadas cuestiones que pueden ofrecer duda y no de hacer una legislación cese. Temática. El breviario de Alarico, llamado también breviario de Aniano o Lex Romana Visigotorum, fue elaborado por una comisión de expertos, clérigo y nobles dirigida por el conde Goyarico que quedó aprobado en una asamblea celebrada el año 506 en Aduriz, sur de Francia, presidida por el rey visigodo Alarico II. Es una recopilación de derecho romano. Leges jura seleccionado fundamentalmente. Entre las leyes seleccionadas, la principal fue el Código Teodosiano. Se seleccionaron menos de la mitad de sus preceptos, desechando normas y doctrina desfasada o inadecuada a las nuevas circunstancias políticas, especialmente las leyes políticas, eclesiásticas, penales. También se seleccionaron 41 novelas o disposiciones de emperadores posteriores a Teodosio, descartando especialmente aquellas que versaban sobre derecho público. Los iura, es decir, la doctrina y opiniones de los juristas romanos incorporada al breviario de Alarico. La finalidad del texto obedece al interés de Alarico II de demostrar a la anulación romana que estaba dispuesto a respetar y tutelar su derecho y de aguadirles de pactar con los vecinos pueblos francos, enemigos de los godos. Trataba, así, de compensar la circunstancia de que los visigodos eran cristianos arrianos mientras que los romanos y los francos eran católicos. De esta manera ofrecía a los romanos una selección actualizada del derecho romano vivido y aplicado, depurado de versiones corruptas o falsas. En definitiva, les proporcionaba la seguridad de un texto legal autorizado por su referendario real, Aniano, quien autenticaba las copias que, en adelante, podían alegarse en juicio. Varias teorías han discutido su ámbito de aplicación afirmándose ya sea su vigencia solo para romanos, o solo para godos, incluso, su carácter subsidiario respecto de la legislación general goda. En principio la vigencia simultánea de Seba parecería demostrar que godos y romanos se regían cada uno por su cuerpo legal, personalidad del derecho.
Rechazamos la ofrecida por Adors, para quien Bea tenía solo carácter docente, pues el propio Commonitorium amenaza con la pena capital el incumplimiento de sus disposiciones. Además, el rey Teudis ordenó incluir su ley de costas judiciales en Bea, lo que confirma su vigencia como ley coactiva. Leovigildo en I 3,1,1 Antigua, derogó la prohibición de establecer matrimonios mixtos contenida en CTH 3,14,1, lo que parece demostrar que el derecho romano continuaba vigente. Finalmente, se ha planteado la sugestiva tesis de que Sacred fuera un derecho especial respecto a un derecho general o supletorio constituido por el BEA. Una posible objeción a esta tesis se encontraría en el propio Commonitorium o preámbulo del BEA que prohíbe la invocación de alias nec iuris formula, más que las allí contenidas. ¿Significa esto una prohibición a la aplicación de las leyes de para los romanos? Esta dificultad se salva si consideramos 6 como derecho ajeno y distinto a la leges iura. Efectivamente, la dualidad lex iura es exclusiva del derecho romano y se prolonga en vaeges y vespetes juris, y amnis legum romana rumet antiqui iuris obscuritas, por lo que parece claro que el citado Commonitorium lo que pretende es imperación judicial de leges o iura no autorizados. Es decir, no contenidos en pero los preceptos de CE, al no tener naturaleza de lex ni de iura en sentido romano, no quedaban afectados por la prohibición. No obstante, ninguna de estas teorías ha sido unánimemente admitida. Respecto al Codex Revisus de Leovigildo, no ha llegado hac. Tros ningún ejemplar. Desconocemos, por tanto, si en su preámbulo se especificaba a quiénes iba dirigido. Sabemos de este código gracias a la mención de Isidoro en su Historia de los Godos, corrigió Leovigildo aquellas leyes que aparecían confusamente establecidas por Eurico, añaden muchas otras preteridas y suprimiendo algunas superfluas. Hay un hecho que no debemos pasar por alto: la revisión de Leovigildo discurrió en 3 niveles. Suprimió normas superfluas, por ejemplo C 277 sobre prescripción de las causas incoadas en el reinado de Teórico, CFR Antiqua 10,2,1 a 3, corrigió otras normas y añadió leyes pretermisas. ¿Cuáles fueron esas leyes preteridas? Es difícil saberlo, pero lo importante del hecho es que si se reañadió en el año 580 un conjunto de leyes preteridas por CE, es porque esas normas guían socialmente vigentes desde el año 480, tal vez como derecho de la práctica al margen de C, podían ser normas de derecho romano escrito no in cui Dacent. Sabemos que, en buena medida fue así, pero no en todos los casos. ¿Qué tipo de derecho era entonces el preterido por Eurico y fijado por Leovigildo, y derecho consuetudinario godo, y romano, y derecho de la práctica? Disponemos de un criterio para averiguar cuáles fueron las leyes que pertenecieron al perdido código de Leovigildo. Como a partir del rey Recareo todas las leyes recogidas en el Liber Judiciorum llevan el nombre del rey que las promulgó, se ha supuesto que el resto son anteriores. De hecho, la mayoría llevan el nombre de Antiqua Enmendata porque se refieren a normas sancionadas por Eurico o Leovigildo. A pesar de la dificultad que entraña, tenemos una idea aproximada de la labor legislativa de Leovigildo a través de aquellas anticuas recogidas en él y caracterizadas por su estilo moralizante, vocabulario ampuloso y cargado de adverbios. La defensa de los intereses del fisco, por ejemplo, la tendencia a añadir o sustituir la pena de azotes por la de multas en beneficio del erario público, la discriminación social en la aplicación de las penas, el interés por los trámites procesales. B. El Liber Judiciorum LI. Fue promulgado por Reces Vinto en el año 654 mediante la Constitución. Curoniam novitatem, son las palabras primeras de dicha ley. Su labor consistió en añadir al Codex Revisus de Leovigildo todas las leyes decretadas por monarcas posteriores, integrándolas en 12 libros de contenido sistemático. Henry G. Reces Vinto culminó la reforma legislativa y recopiladora que había inicia. 2. Su padre Chindas Vinto y que no tuvo tiempo de construir. Las leyes del Liber, por su autoría, se clasifican en 3 grupos, teniendo solo a partir de Recareo se establece la costumbre de incluir al comienzo de cada ley el nombre del monarca que la promulga. Leyes antiguas, antiquae, no van precedidas por el nombre del monarca que las promulgó, por lo que son de Eurico o Leovigildo, leyes antiguas enmendadas, Antiqua Enmendatae, leyes antiguas anteriores a Recareo, presumiblemente de Eurico y revisadas por Leovigildo. Leyes en que consta el monarca que las promulga, de Recaredo y sus sucesores en el trono. El contenido de cada libro es el siguiente: Libro I, sobre la ley del legislador. Libro 2, sobre organización judicial y derecho procesal. Libro 2, esponsales y matrimonio. Libro 4, derecho de sucesiones. Libro UE, donaciones y compraventas. Libro B, delitos de sangre, adivinos, etc. Libro B, delitos de hurto, falsedad y otros delitos. Libro 8, daños en propiedades. Libro 9, represión de la fuga de siervos. Libro X, deslinde de tierras. Libro 11, impericia de médicos, sobre comerciantes, etc. Libro SIL, represión de herejías. Leyes antijudías, etc. El Liber Judiciorum fue objeto de 2 revisiones importantes. Revisión herbigiana, primeramente fue revisado por Herbigio en el Conclio Sil de Toledo del año 680, fue promulgado mediante la Constitución Pragma, 681. La reforma consistió en añadir varias leyes favorables a la Iglesia, ficar numerosas leyes, más de 80 leyes, dotando al Código de Más Coherencia mandó redactar e incorporar 28 leyes contra los judíos. Igualmente, el rey Egica procedió a otra revisión en el Concilio Xi de Toledo de año 693, modificando algunas leyes anteriores e incorporando 14 promulgadas por él. Versiones vulgatas, además de estas copias oficiales que llevaban el sello cero autorización del sectorium del monarca en prueba de su autenticidad, también circularon versiones no oficiales o vulgares, vulgatae, del Liber. En la Alta Edad Media fue traducido al romance con el nombre de fuero juzgo. Respecto a su ámbito de aplicación, para un sector de la doctrina, con este texto se alcanzó por primera vez la unificación jurídica entre godos y romanos. En cuanto al grado de aplicación del Liber Judiciorum, se han mantenido 2 posturas. La tesis germanista afirma que tuvo escasa aplicación debido a una excesiva romanización que contribuyó al mantenimiento del derecho consuetudinario germánico.
Por el contrario, la otra tesis afirma que el liber tuvo un amplio grado de aplicación y que no es posible suponer la existencia de empujante vital ordenamiento, es decir, de un conjunto desarrollado, amplio y homogéneo de normas, consuetudinario, de raíz germánica, imbricado en la sociedad real, del que no hay prueba, en constante oposición o lucha con la romanizada legislación del liber. Por el contrario, los documentos de amplia seión, pizarras, fórmulas, etc., del derecho demuestran un significativo grado de aplicación y observancia de las leyes del liber. 2. La aplicación del derecho en la Hispana visigoda, personalidad y territorialidad del derecho. Algunos autores, tesis germanista, han afirmado que la legislación contenida en los códigos visigodos no tuvo apenas aplicación general entre los godos a causa del alto grado de romanización con que fue redactada. También se ha puesto que ello fue debido en arte a que las capas populares de la población preferían regirse por un derecho consuetudinario ajeno prohibido por la romanizada y elitista legislación visigoda. En suma, que existió un aparente divorcio entre el derecho oficial y el derecho de la práctica. Aunque la escasez de documentos de aplicación del derecho en época visigoda impide toda generalización en los resultados de la investigación, el estudio comparado de las fórmulas visigodas, las pizarras y otros documentos de aplicación del derecho demuestran claramente que la legislación visigoda tuvo un alto grado de adaptación. En efecto, se conservan más de 100 pizarras visigodas utilizadas en esa con acento oca como material para escribir sobre ellas contratos y todo tipo de documentos. A pesar de su mal estado y del escaso número de las que hacen referencia al mundo jurídico, pueden sacarse algunas conclusiones. La principal de ellas, como hemos mencionado, es la concordancia de su contenido con el derecho establecido en el breviario de Alarico en el Codex Regius de Leovigildo, en definitiva, con el derecho escrito y oficial de la época. Otra documentación muy importante de esa época son las llamadas fórmulas visigodas, se han conservado gracias a la transcripción que en el siglo XVI hizo el erudito Ambrosio de Morales, tal vez a la vista de los originales, hoy perdidos. Consta de 45 fórmulas relativas al derecho civil, procesal y canónico que debieron pertenecer a un notario del sur de la península, posiblemente de Córdoba. Una de las fórmulas menciona dicha ciudad. La 20 dice se redactada en tiempos del rey Sisebuto, años 615 a 620, lo que proporciona una datación aceptada por la práctica totalidad de los historiadores. Respecto al contenido de las llamadas fórmulas visigodas, hay que decir que contienen, esencialmente, derecho romano vulgar y a qué texto legal se remiten las fórmulas. Aunque la mayoría de las fórmulas se mueven en un ambiente de derecho romano coherente con el breviario de Alarico, otras no encajan en él, por ejemplo, la 32 sobre autoventa de hombre libre como siervo, o la 20 relativa a la costumbre germánica del amorgengave. Algunas fórmulas se remiten a lo establecido en las leyes, pero no se especifica si son las romanas, las godas, o una ley general o supletoria. La N40 relativa a un acta procesal, invoca la legislación vigente citando el libro, el título y la era, de modo que como el breviario no estaba sistematizado de tal suerte, parece lógico que se refiera al Código de Leovigildo. Del contenido de las fórmulas no puede apoyarse la existencia de un texto legal diferente para ambas poblaciones de godos o romano la existencia de un único texto general. En definitiva, los documentos de aplicación del derecho demuestran en líneas generales la vigencia y arraigo de OS códigos visigodos y una muy escasa vigencia o aplicación del derecho consuetudinario de origen germánico. El problema de la aplicación territorial o personal del derecho en la monarquía visigoda ha protagonizado una de las más importantes de la historiografía contemporánea. Controversias. La teoría de la personalidad del derecho, la tesis dominante en la historiografía del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX, aunque todavía tiene seguidores, supone que, en los territorios sometidos a los visigodos, estos se regían por su derecho nacional, leyes teodoricianas, Código de Eurico, Codex Regius de Leovigildo, mientras que la población galo-romana hispano-romana sometida lo hacía por el derecho romano, Codex Teodosianus y breviario de Alarico y, este sería el esquema. Para godos. Código de Eurico, 480. Código de Leovigildo, 580. Para romanos. Código Teodosiano, 438. Breviario de Alarico, 506, para ambos, Territorialidad Liber Ludiciorum, 654. Varios son los obstáculos con que se enfrenta la tesis de la personalidad del derecho. Primeramente, la aparición de la expresión provinciales en Código Eurico en Codex Regius de la Ley Antigua 11,3,1 que regula el comercio con los transmarinos. No parece que se refiera a la población romana, pues, es L. Fuera así, habría que admitir que Código de Eurico y Codex Regius regula bajos romanos incluso en sus relaciones con extranjeros, cuestiones mixtas, marginando ilógicamente a los godos. En tal caso hubiera sido más razonable la intrusión de la ley en breviario de Alarico, como hizo Teudis con su ley sobre costas procesales. La inteligencia del precepto se salva si provinciales entendemos tanto romanos como godos. Pero en tal caso habría que dar el mismo alcance a esa palabra cuando aparece otros lugares, el conmonitorium introductorio de breviario de Alarico, en la ley Teudis sobre costas procesales, las leyes de Recaredo y Sisebuto, etc. Ello obligaría a replantear toda la teoría de la personalidad del derecho. En nuestra opinión, la versión euriciana del la versión precepto no mencionaba a los provinciales siendo este término un añadido de Leovigildo para referirse a todos sus súbditos. En cualquier caso, tres leyes de Recaredo, 586 a 601, expresan inequívocamente su territorialidad al ser destinadas a un scous regni, o provincia 1 nostrarum. También las dos únicas leyes de Sisebuto Universis Popu. Y si aquellas de Chindas Vinto que expresamente mencionan los destinatarios de la norma, verso C7G71, sé cómo compatibilizar esta territoria. Lización del derecho con afirmación de que únicamente años después con Liber Juiciorum se alcanzó la unidad legislativa. En definitiva, a tenor de estos datos, los planteamientos tradicionales de la tesis de la personalidad del derecho quedan seriamente cuestionados. La tesis de la territorialidad del derecho. Tesis de la derogación sucesiva de códigos.
En 1941 Alfonso García Gallo planteó una crítica a las tesis de la personalidad del derecho afirmando que toda la legislación había sido territorial. Al Código Eurico le habría sucedido el Breviario de Alarico, Breviario de Alarico. Este habría sido derogado por el Codex Revisus, a su vez abrogado por el Liber Luisiorum. Aunque la tesis encontró adhesiones, especialmente entre los historiadores españoles, otros han seguido aceptando la aplicación nacional del derecho en la monarquía visigoda. Este sería el esquema de la tesis de la territorialidad del derecho, el mismo derecho para godos y romanos, mediante textos sucesivos. Código Teodosiano, derogado por él. Código de Eurico, derogado por él. Breviario de Alarico, derogado por él. Código de Leovigildo, que es derogado por él. Liber Judiciorum. Pero la tesis de la sucesiva derogación de un texto por otro es actualmente insostenible. Podemos suponer que Código de Eurico no fue derogado por Breviario de Alarico dado que San Isidoro afirmó que Leovigildo efectuó su norma legislativa trabajando sobre el texto euriliano, lo que sería absurdo si el Eclocosigo hubiera estado derogado desde hacía casi 100 años. Que las leyes de los burgundios, finisiglo Uey, utilizarán Código de Eurico como modelo pa. La surreacción es un indicio más de la biencia del texto Go, que encuentra confirmación por el hecho de que el Palimpsesto de París fuera redactado con caracteres unciales del siglo VI y acompañado de glosas que apoyan su aplicación con posterioridad al Breviario de Alarico. Asimismo, tenemos prueba inequívoca de que Leovigildo no derogó el Breviario de Alarico, lo que se desprende de las remisiones al derecho romano que hacen varios cánones conciliares del siglo VII, las fórmulas visigodas dadas entre los años sexentésima decimoquinta 620, demuestran la aplicación del derecho romano en el reinado de Sisebuto. Y por las actas de un proceso ventilado en el año 638 entre dos obispos, sabemos que se invocó y aplicó el Breviario de Alarico en una época en la que también regía el Codex Revisus. Las sustanciales diferencias con que los textos visigodos regulan una misma situación comprendida en el derecho romano, también nos lleva a contradicciones insalvables. A modo de ejemplo cabe citar las tremendas e ilógicas oscilaciones que, según esta teoría, habrían sufrido diversas materias como la represión de la profanación de tumbas, pena de muerte en Código Teodosiano, indemnización en Código Eurixero, pena de muerte en Breviario de Alarico, indemnización y azotes en Codex Revisus, la venta de los propios hijos a un extraño, Código Teodosiano permite, Código de Eurico prohíbe, Breviario de Alarico permite, Codex Revisus prohíbe, la sanción económica por los intereses usurarios, cuádruple de los intereses excesivos en Código Teodosiano, pérdida de todos en Código de Eurico, cuádruple en Breviario de Alarico, pérdida de todos en Codex Revisus, etc. Resulta evidente que una política legislativa tan errática no debió de existir, y que tales diferencias de tratamiento a una misma situación obedecieron a la existencia de dos tradiciones jurídicas coetáneas y paralelas. Tesis de la especialidad del derecho Go. Al calor del debate han surgido interesantes reflexiones que han aportado nuevas perspectivas al problema partiendo de la coexistencia y territorialidad del derecho Go romano. Últimamente se ha abierto paso a la tesis de que las leyes teodoricianas, Código de Eurico y Codex Revisus fueron un derecho especial, surgido de la práctica, aplicable indistintamente a godos y romanos que, a su vez, se remidlan al derecho romano, Código Teodosiano y Breviario de Alarico, como fue. Es supletoria o general en caso de laguna legal. Pero también existen serios obstáculos a esta tesis de la territorialidad del derecho Go y subsidiariedad del derecho romano. Si Código de Eurico o Codex Revisus eran un derecho especial surgido de la práctica que se complementaba con un derecho general. Presentado por Código Teodosiano o Breviario de Alarico, no se explica que los recopiladores Breviario de Alarico mantuvieran varios preceptos tácita por ser contradictorios con Código Eurico, ¿acaso seguían mente derogados por todavía vigentes? En teoría no, dado que, aun recogidos inopinadamente en Breviario de Alarico, Codex Revisus no mantuvo este criterio sino que confirmó el de Código de Eurico. Finalmente, otro inconveniente a esta versión de la tesis territorialista se encuentra en la decisión de Teudis de insertar su ley sobre costas procesales Teodosiani Corporis libro cuarto subtítulo XUEI, en vez de incorporarla al Código de Eurico. Si Código de Eurico era derecho especial surgido de la práctica web Breviario de Alarico en ordenamiento general formado exclusivamente por Lex Iura Romanos, ¿por qué se ubicó la ley en Breviario de Alarico? La ley habría sido igualmente efectiva si se hubiera incluido en Código de Eurico al ser un texto aplicable a godos y romanos, máxime cuando ella, en rigor, no era les ni romano. ¿A qué obedecía esta extraña situación? ¿Acaso Código de Eurico no tenía valor territorial para los romanos? Como se ve, las diversas tesis que explican la personalidad o territorialidad del derecho arrostran obstáculos que no siempre se pueden solucionar satisfactoriamente, lo que obliga a un replanteamiento del estado de la cuestión. A modo de conclusión. Tesis mixta, una nueva valoración de los datos lleva a un enfoque que creemos más acertado. La tesis que aquí proponemos es que la legislación visigoda fue nacional hasta Leovigildo, mientras que el derecho romano tuvo valor territorial, es decir, aplicable a los romanos pero, subsidiariamente también a los godos. Desde esta óptica, todos los datos y argumentos manejados encajan perfectamente. Hasta Leovigildo. Leyes visigodas, derecho especial solo para godos. Derecho romano, derecho subsidiario para godos y general para romanos. A partir del Codex Revisus de Leovigildo. Unificación jurídica, las leyes visigodas serán derecho especial o nuevo para todos y el derecho romano queda como ordenamiento supletorio. Para los godos. Código de Eurico. Para los romanos. Breviario de Alarico. Breviario de Alarico, solo subsidiariamente, a partir de Leovigildo, 580 Codex Revisus, para todos, Breviario de Alarico, para todos, pero subsidiariamente. La paradójica ubicación de la ley territorial de Teudis en Breviario de Alarico se explica precisamente en que, al ir destinada tanto a godos como a romanos, no podía ser insertada en Código Eurico, válido solo para godos. Pero al incluirla en Breviario de Alarico, vigente para romanos y, con carácter supletorio, para godos, se garantizaba su aplicación a toda la población.
Los ejemplos anteriormente citados ilustrativos de los vaivenes y contradicciones existentes entre las leyes visigodas respecto del derecho romano también encuentran asombroso como Código Teodosiano y Breviario de Alarico diferían tan radicalmente en algunas materias contempladas en Código Eurico porque se trata de dos ordenamientos jurídicos paralelos encaminados a regir la vida de grupos sociales diferenciados y sin más conexión que la subsidiariedad de Código Teodosiano respecto a Código Eurico. Dicho de otra manera, los recopiladores del Breviario de Alarico deliberadamente no suprimieron las lex iura que colisionaban con leyes de Código Eurico por la sencilla razón de que mientras aquel era derecho común o territorial, este era nacional. Al ser Código Teodosiano o Breviario de Alarico un ordenamiento común, aunque subsidiario para Goos, el problema del derecho a aplicar en cuestiones mixtas se simplifica extraordinariamente. A falta de norma expresa en las leyes visigodas, como por ejemplo la Antigua 3,1, 1 que permite los matrimonios mixtos, la que regula el reparto de tierras entre godos y romanos, la L1, 3,2 sobre pleitos entre transmarini, etc., se aplicaba al US común, es decir, el principio contemplado en Código Teodosiano igual a Breviario de Alarico 2,1,1, hace Torreiforum sequitur. La Antigua 3,1,1, por la que Leovigildo autorizaba los matrimonios mixtos. 2. Se resuelve perfectamente en este contexto, Código Teodosiano igual a Brori. De Alarico 3,13,1, que prohibió el connubium entre godos y romanos, obligaba no solamente a monte a los galos romanos e hispano-romanos, sino también a los godos. Porque el ordenamiento jurídico romano entraba en acción caso de ausencia de norma aplicable en las leyes godas. ¿Por qué se derogó insertando la ley en Coex Revisus y no en Breviario de Alarico? Sencillamente porque Coex Res era un texto territorial para ambas razas. Paralelamente, el Breviario de Alarico continuó siendo aplicado como derecho supletorio tal y como lo demuestran las remisiones al derecho romano efectuadas por varios cánones auxiliares del siglo VI, así como numerosos documentos de aplicación del derecho, las formulae y otros documentos. También explica la extraña circunstancia de que una lex in confirmatione concili, que obligaba a la población goda, pudiera invocar derecho romano teóricamente aplicable solo a los hispanos romanos. Que el Codex Revisus de Leovigildo tuvo valor territorial parece induda BL. Ello explica la territorialidad de todas aquellas leyes posteriores de Re. Careo. Sisebuto o Chindasvinto. Encaja perfectamente con el ambicioso proyecto político de Leovigildo caracterizado por la defensa de la integridad territorial del reino, contra francos, bizantinos, facciones godas rivales, su expansión mediante la conquista del reino suevo y, sobre todo, el fortalecimiento de la institución regia como instrumento unificador. Fue, recuerda King, el perreime rey visigodo que se vistió con ropajes reales y se sentó en un trono, el perreimero en implantar un sistema de acuñación de moneda real independiente, el primero, tal vez, que organizó a sus condes en un oficum palatino establecido, posiblemente fue el primero en elevar corona, para favorecer la unidad racial abolió la prohibición de matrimonios mixtos y eliminó ciertas facultades jurisdiccionales del tiufados. Intentó la unificación religiosa confiando en un acercamiento de ambos dogmas. En definitiva, realizó tan profundas formaciones en la administración general del reino que Stroecker llegó a afirmar. Marque no fue Recareo sino Leovigildo el creador de la unidad política del reino visigodo. Tal vez, uno de los motivos por los que Leovigildo tomó la decisión de promulgar Codex Revisus también para los romanos radica en que el derecho romano, al carecer de capacidad para adaptarse a las nuevas necesidades sociales a consecuencia de la desaparición de la Cancillería imperial, se estaba quedando desfasado. La población hispano-romana, especialmente los grandes propietarios, perjudicados por el divorcio entre el derecho oficial, breviario de Alarico, y las necesidades de la práctica, veían como la población visigoda se regía por un derecho nuevo, sensible a los intereses del propietario y directamente amparado por el monarca. Todo ello pudo hacer desaparecer cual hubior reticencia de la población romana a abandonar Breviario de Alarico como teto principal y mantenerle únicamente como fuente jurídica subsidiaria, dado que ya estaba parcialmente en desuso. 4. Las fuentes canónicas, la hispana. La influencia de la Iglesia en el derecho visigodo fue siempre perceptible, pero se hizo patente cuando el rey Recareo juró el arrianismo y abrazó el catolicismo, acto que se formalizó en el año 587 en el II Concilio de Toledo. A partir de esa fecha, los monarcas visigodos daban fuerza legal a los cánones conciliares a cambio de que la Iglesia legitimara la acción política y ciertas leyes del rey. Las principales fuentes del derecho canónico durante esta etapa fueron los cánones conciliares y las epístolas pontificias. Los cánones conciliares podían llegar a tener valor de ley civil si eran confirmados por el monarca mediante una lex in confirmatione concilium que, al parecer, solo alcanzaron tal sanción legal los de los concilios 3,12,12, 15, XUY 17 de Toledo. No fueron confirmados, o desconocemos si lo fueron, los cánones de los concilios 4, B, 7, bilis de Toledo. Tampoco fueron objeto de confirmación los concilios 9, sí por su carácter provincial. Por su parte, el monarca también podía remitir al concilio un conjunto de disposiciones civiles o tomum regi, para que obtuvieran además las sanciones espiritual. La obra cumbre del derecho canónico de época visigoda se debe a la labor de Isidoro de Sevilla, que elaboró la denominada hispana teniendo a la vista textos de concilios griegos, africanos, gálicanos y españoles. Tras la muerte de Isidoro, la hispana se transmitió en tres versiones, la isidoriana la más fiel al texto primitivo, la juliana, de la época de San Julián de Toledo, y la más difundida, denomina precisamente Vulgata.